No podemos obviar la pregunta: ¿por qué hoy seguimos debatiendo sobre un tema que estaba zanjado en la década de los 30? Continuamos con nuestra recopilación de antecedentes. Encontramos este sitio, el tema que nos llamó la atención: Iglesia Católica, conservadurismo político y censura han estancado el debate acerca del desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos en el país, dejándolo como uno de los 5 estados en el mundo que se resiste a legislar respecto del aborto. Continúa un relato de la experiencia de una mujer con el recomendado medicamento conocido y comercializado, el misotrol o misopostrol. Es una intervención muy invasiva, muy dañina para la salud de la mujer, o en realidad generalmente es ambulatoria y tiene una recuperación rápida. Ambulatoria y rápida. Hoy día tenemos el advenimiento del misotrol en las dosis que establece la OPS. Claro, y ahí puede ser alguna contradicción en el colegio, porque el colegio no está de acuerdo con el uso del misotrol para inducción de parto, de embarazo a término. Apoya las 3 causas que dice la OPS, la OMS, pero también le pide al gobierno que vea la dosis que se usa en este último trimestre del embarazo, que no es la misma para el aborto. ¿Ya? Para el aborto se usa en dosis más alta y es muy efectivo, y eso ha logrado que las mujeres no hagan maniobras que le podían secuelar, dejarlas mutiladas o matar, porque el aborto químico que produce el misotrol es un aborto que va hacia todo el contenido uterino si se hace antes de las 12 semanas, y si la mujer ella lo determina de que ya pasó todo y se observa, muchas de ellas no van ni siquiera al centro médico, ni al centro hospitalario, ni a ninguna parte. Es un aborto totalmente efectivo y ni siquiera llegan al hospital. Entonces tú entenderás que si el hospital lo hace normado, como dice la OMS, podrá ser ambulatorio también. No es nada del otro mundo. El único otro mundo que hay que ver en esta mujer, efectivamente, es el apoyo psicológico. Porque ese apoyo, si se da en contención y en armonía, no tiene por qué quedarse colado. Cuando de la salud de la mujer se trata, la política tiene mucho que aportar. Y en el artículo aparecen nombres de políticos ya conocidos como Fluvio Rossi, Evelyn Matei, Carlos Larraín, partidos políticos como UDI, Concertación, Renovación Nacional, y el caso de Claudia Pizarro, que llevaba en su vientre un feto de 38 semanas, que no desarrolló su cráneo ni cerebro, y afectada de una lesión que podía generar un cáncer cérvico-uterino. Agudizó la discusión política y ciudadana al exigir ante las autoridades la posibilidad de defender su vida. Y aparece en esta escena política la conferencia episcopal. Nadie tiene el derecho de arrogarse el poder de decidir qué vida merece ver la luz del día y cuál no, en opinión de los principales representantes de la jerarquía eclesiástica. Las prácticas abortivas son la negación misma de lo que se entiende por un acto médico. Y volviendo a lo que se refiere con el derecho de elegir, en lo que respecta a este tema del aborto, ha quedado claro que los médicos tienen un importante rol, y también este es un tema que nos lleva nuevamente a la historia, a la década de los 60, donde la posición más rigurosa desde esta perspectiva fue asumida por Alfredo Echeverri. Este autor exigía, en primer lugar, la finalidad de evitar un daño a la persona de la mujer, cuya evitación es propia de la profesión médica. El conflicto con cualquier otro interés se encontraba, pues, excluido de la situación justificante. Enseguida sostenía que la estructura de la justificante correspondía a un caso especialísimo de estado de necesidad, en que excepcionalmente el bien de afectación era la vida humana. Esto permitiría, a su juicio,
incluso intensificar la rigurosidad de los criterios del artículo 10, número 7. En todo caso, conforme a esos criterios, el bien de protección, el interés de la mujer, debe ser preponderante respecto del bien de afectación, la vida del feto. Por tal razón, solo puede practicarse lícitamente un aborto como medio para salvar la vida de la mujer embarazada. Sí, estoy de acuerdo con el aborto terapéutico. No estaría en desacuerdo con el aborto terapéutico, ya que encuentro que es una... sí, completamente estoy de acuerdo, porque creo que para la mujer es una opción, sobre todo si tuviste alguna violación. Nosotros igual tenemos la opción de poder utilizar. Yo creo que eso es la naturaleza de la mujer que tiene el derecho. Lo que pasa las mujeres puedan decidir si quieren abortar. Cada uno tiene la libertad de decidir acerca de que si es lo correcto o no. Bueno, yo creo que ese es el por qué creo que genera tanto revuelo y tanta opinión. Porque creo que básicamente los paradigmas morales se han mantenido en un cierto sector conservador, por decirlo de alguna manera. Considero que debería ser un derecho al cual deberían acceder todas las mujeres según les parezca. Bueno, yo sabía que era legal hasta cierta fecha, específicamente creo que antes de que terminara la dictadura militar, y que después se penalizaba. Cada mujer o cada persona debería tener derecho a decidir si quiere o no quiere. En algún momento debería ser libertad absoluta de la persona porque es su cuerpo y cada uno tiene autonomía de su cuerpo. Han transcurrido más de 30 años desde que comenzó el tema de legislar y reparar algunos alcances respecto de la responsabilidad médica ante la disyuntiva de dos vidas, una mujer y abortar un feto. En 1964, las féminas tuvieron el derecho de controlar por completo la interrupción del embarazo. En estos años, las mujeres se mostraban más decididas, usando minifaldas y participando de la vida pública de manera más activa. Y así está escrito en la publicación del sitio Observatorio Género y Equidad, bajo el título Historia de las Prohibiciones. La lucha por la defensa de los derechos reproductivos de la mujer partió con la legalización de las píldoras anticonceptivas en 1964. Fueron distribuidas por el Ministerio de Salud durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva para reducir los altos índices de mortalidad causada por el aborto. Al respecto también se refiere Anita Román. Pero en la época de Eduardo Frei, a pesar de toda esta política pública de formar matronas de un corte científico bajo el alero universitario, de sacar el parto de las casas a partir del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, las mujeres se seguían muriendo igual, pero no en el parto, sino por aborto inseguro. Y ese aborto inseguro es que Frei dice ya planificación familiar. Continuamos con la lectura del documento. Al respecto, Rosa Yáñez, coordinadora del Foro de Salud y Derechos Sexuales Reproductivos, destaca que durante toda la dictadura, un gobierno tremendamente violador de los derechos humanos, ese derecho en particular se mantuvo intacto. Curiosamente, esto cambia justo antes de la transición a la democracia. La prohibición de la experiencia abortiva en el beneficio de la madre fue impulsada por el cardenal José Medina, quien hace poco detalló al diario La Tercera las razones que lo llevaron a insistir en esa postura. Llama la atención la referencia a un cardenal José Medina y declaraciones a un medio de prensa. Continuamos para acceder a la mencionada publicación. El encabezado, altamente llamativo. Protagonistas detallan cómo se derogó el aborto terapéutico en 1989. Cardenal Jorge Medina encontró en el almirante José Toribio Merino su principal aliado para cambiar el Código Sanitario. En calidad de vicegran canciller de la Universidad Católica, consulté con los médicos de mucha categoría, quienes me dijeron que no había justificación para que se mantuviera una norma así, detalla. Posteriormente, el entonces obispo de Rancagua tomó contactos con el gobierno. Informé a personeros que tenían la facultad de determinar la legislación del país, agrega Medina.
La autoridad más receptiva a las gestiones de Medina fue el entonces comandante en jefe de la Armada. De hecho, la reforma que derogó el aborto terapéutico pasó a denominarse coloquialmente como la Ley Merino, en alusión al fuerte lobby que el almirante realizó entre sus pares de la Junta y las comisiones legislativas para aprobar el cambio. En julio de 1988, Merino quiso aumentar la sanción al aborto no terapéutico, pero fue rechazado. Un año después, Merino cambiaría su estrategia y apuntaría al Código Sanitario. Así, el 15 de septiembre de 1989, la Junta de Gobierno aprobó la Ley 18.826, que declaró ilícito el aborto aunque fuese con fines terapéuticos. El exministro Francisco Javier Cuadra precisó que esto inició el año 1987, cuando vendría el Papa Juan Pablo II. Con motivo de la visita se hicieron varios ajustes legales, entre los cuales estaba el aborto terapéutico, dijo Cuadra. Se hizo un arqueo de aquellos temas en que se podía llegar a un mejor entendimiento con la Santa Sede, agrega. Pero, ¿qué razones argumenta el Vaticano para prohibir este derecho de la mujer? Pero en estas decisiones han intervenido solo hombres para coartar el derecho a la salud de la mujer. ¿Y qué pasa con las llamadas religiosas? La Organización Internacional Católicas por el Derecho a Decidir es una de ellas, compuesta por mujeres con todos los sacramentos cumplidos. Basan su defensa del aborto, no solo terapéutico, en los estudios filosóficos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. El primero, en el Salmo número 4, considera que solo a partir del día 40 después de la fecundación se puede hablar de persona. Tomás de Aquino agrega a esa misma idea el Salmo 13, que solo se debe reconocer al embrión como humano en esa fecha porque es cuando Dios infunda el alma racional. Entre elegir la vida de un ser humano mujer y un feto de 12 semanas, que es el límite de tiempo de gestación para realizar un aborto seguro, ya que el feto no mide más de 6 centímetros, no puede autosustentar su sistema biológico individualmente, no tiene reflejos neuronales al dolor, y en muchos casos es una amenaza para la vida de una mujer, ya sea física o emocionalmente. Médicamente es recomendable que tenga clara la gente y todo el mundo, y sobre todo los profesionales, que la discusión de la interrupción del embarazo no es para disminuir la mortalidad materna. Y el doctor Donoso en eso ya tiene toda la razón. El tema no es un tema médico propiamente tal, sino que es un tema social. Y por lo tanto, la interrupción del embarazo, en el caso de que un niño no tenga ninguna posibilidad de viabilidad y tenga que mantenerse hasta el final, como es el caso de un niño que prácticamente no tiene cráneo o no tiene encéfalo, en que no hay ninguna posibilidad y hay que mantenerlo hasta las 40, 42 semanas, me parece de que es un absurdo. Y por lo tanto es un derecho de la mujer. Es un derecho. Que sea un derecho de la mujer o un feto que efectivamente no es viable, porque un feto que viene sin cerebro no va a vivir. Yo le pregunto al doctor Molina qué diferencia hay entre ese niño enfermo que está en el vientre materno con un niño de 2 años que está fuera del vientre materno y que está gravemente enfermo. Una gran diferencia. Que se va a morir. No, muy buena su pregunta, doctor. ¿Cuál es la diferencia? Me parece excelente su pregunta. La diferencia es diametral. Porque un niño que está enfermo a los 2 años llegó a esa enfermedad en una situación natural y todo lo que vamos a hacer es tratar de mejorarlo. Pero cuando uno tiene la
tiene el diagnóstico preciso de que ese niño no va a poder seguir viviendo en el vientre materno y que lo único que significa que va a vivir dentro de los 10 o 12 minutos después que nazca, y además un niño que nace con una deformación que es una cránea o es una anencefalia, no tiene nada que ver con un niño enfermo a los 2 años. A los 2 años, matar a un niño para que se le pase la enfermedad, eso es un homicidio. Y es un homicidio que está en todo el Código de Derecho Penal. Yo creo que es necesario legislar y al menos es necesario reglamentar los procedimientos de tal manera que las personas que requieren un aborto sepan a qué atenerse, puedan firmar un consentimiento apropiado para abortar, donde se le lean y donde aprenda cuáles son los riesgos y los beneficios, donde pueda ejercer su autonomía de dónde hacerlo. Y esto que rija no solamente para la salud pública, sino que para la salud privada. Esto no implica que todas las personas tengan que hacer un aborto. Los médicos podrán tener derecho a la objeción de conciencia, pero las personas tienen que tener regulado dónde llegar, que no se les desprecie, que no se les maltrate y que puedan ejercer sus derechos. Por eso se necesita, porque eso además protege a las personas, porque en vez de llegar tarde llegan más temprano, porque en vez de llegar a última hora cuando han intentado abortar en sus casas de manera inadecuada, riesgosa, llegan sabiendo que van a ser bien atendidas. O sea, esto beneficia a las personas. Ha sido constante citar los llamados derechos de ambas posturas, derechos de la mujer y derechos del feto, que no existen como tal, por lo que se acostumbra malversar y emular con los derechos del niño. El mencionado punto de vista filosófico deja en claro que a un feto no se le considera persona. Veamos cómo se define etimológicamente. La palabra persona viene del latín persona, o sea, máscara usada por un personaje teatral. El latín lo tomó del etrusco. Podemos continuar ampliando su origen. El verbo significa sonar o hacer sonar a través de, per, y también hacer retumbar por completo o amplificar una voz o sonido. Entendiendo que una persona es una máscara para proyectar nuestra voz, un feto no cumple con esas características. Es así que los filósofos lo estimaban. Sócrates abogaba porque el aborto fuera un derecho materno. Platón, aborto a las mujeres embarazadas mayores de 40 años, o si su compañero era mayor de 50, lo veía como un medio para perfeccionar el propio cuerpo. Aristóteles, el feto se convertía en ser humano a los 40 días de su concepción, si es masculino, y a los 90, si es femenino. Lo recomendaba para limitar el tamaño de la familia. Y si de derechos de igualdad se trata, porque los derechos humanos que protegen a la mujer en sus primeros artículos mencionan que los seres humanos nacen y que son persona. El artículo 3 es más claro. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 6 menciona: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, y eso se obtiene cuando se nos registra como ciudadanos, luego de nacer. De aquí en adelante solo se hacen referencia a personas e individuos. También los seres humanos tenemos deberes para poder conformar sociedades funcionales. Estos deberes y otros son los que se transmiten a los niños, quienes tienen sus derechos: a ser un niño, a crecer en libertad, a una identidad, a la salud, a cuidados especiales, a una familia, a una buena educación, a protección y socorro, a no ser abandonado ni maltratado, a no ser discriminado, y también sus deberes, como respetar leyes y tener una buena conducta, obedecer a padres y respetar a los mayores, respetar el planeta y ser ciudadana, como también respetar a sus semejantes sin importar sexo, nivel socioeconómico, nacionalidad, religión o sus impedimentos físicos y mentales. La administración de justicia es uno de los deberes del ser humano. Entonces, cabe preguntar, ¿cuáles son los deberes del feto? No se puede hablar de justicia para con un feto
cuando los seres humanos, desde nuestra infancia, tenemos tanto derechos como deberes. Reducir el concepto de vida humana solo a un acontecimiento biológico, obviando que como especie somos individuos que crecemos y aprendemos de manera consciente, interactuando con lo que se nos ha transmitido culturalmente. Chile tiene una cultura que había regularizado un derecho inalienable, la libertad de la persona ciudadana de Chile.